Espectroscopía de infrarrojo, presentado por Jeremy Rivera Feliciano, Brian Lugo Maldonado. La espectroscopía de infrarrojo es una técnica analítica que se utiliza para identificar y cuantificar las moléculas en una muestra basándose en la absorción o emisión de radiación infrarroja por parte de las moléculas. La muestra se expone a una fuente de radiación que utiliza regiones del espectro electromagnético encontradas entre los 4000 y 667 centímetros a la menos 1, es decir, la región infrarroja o la frecuencia. La técnica se utiliza para analizar compuestos orgánicos e inorgánicos en una amplia variedad de muestras, incluyendo alimentos, productos farmacéuticos, materiales de construcción, plástico y muchos otros. En cuanto a la radiación transmitida o absorbida, se mide y se representa como un espectro en función de la longitud de onda. Cada molécula tiene una firma espectral única que se puede utilizar para identificar la presencia de ciertos grupos funcionales o para determinar la estructura molecular de una sustancia. Continuación. En general, es un proceso que se basa en la absorción de energía por la región de infrarrojo, lo que causa cambios en los estados rotacionales y vibracionales de las moléculas, lo que puede hacer que la molécula se reconfigure. La interpretación de los cambios en los estados rotacionales y vibracionales permite la identificación de los grupos funcionales presentes en una muestra y la determinación de su composición química. Importancia de las vibraciones moleculares. La absorción de energía infrarroja por las moléculas causa cambios en los estados de vibración y rotación de los enlaces covalentes de las moléculas. Cada tipo de enlace covalente tiene una frecuencia natural de vibración y una energía de absorción de radiación infrarroja única, lo que significa que los enlaces de diferentes grupos funcionales pueden ser identificados por sus bandas de absorción característicos en el espectro infrarrojo. Estas vibraciones se pueden categorizar como alargamiento, stretching, flexión, bending. Bien, a continuación mi compañero Brian estará explicando más a fondo lo que son estas vibraciones de alargamiento o de stretching y la de flexión, bending. Las vibraciones de alargamiento. Las vibraciones de alargamiento son un tipo de vibración molecular en el que los átomos del enlace covalente se mueven hacia y lejos uno del otro a lo largo del eje que los une. Esto puede ocurrir de dos formas: el alargamiento simétrico y el alargamiento asimétrico. Por su parte, el alargamiento simétrico ocurre cuando ambos átomos en el enlace se alejan y se acercan de manera similar. Y el alargamiento asimétrico, los dos átomos en el enlace se mueven en direcciones opuestas. Estos movimientos moleculares únicos se reflejan en el espectro infrarrojo y se pueden utilizar para identificar los diferentes tipos de enlaces covalentes presentes en la molécula. Las vibraciones de flexión. La vibración de flexión se refiere al cambio en el ángulo entre dos átomos en una molécula, sin cambiar la longitud del enlace que existe entre ellos. Son importantes para entender la estructura y las propiedades de las moléculas y pueden ser investigados mediante espectroscopía de vibración molecular. De ellos existen 4 tipos de flexión:
La flexión de tijera ocurre en el plano de la molécula y se produce cuando los átomos se mueven como si fueran una tijera, que abren y cierran. La flexión de vaivén también sucede en el plano de la molécula y se produce cuando los átomos se mueven hacia adelante y hacia atrás. La flexión de ondulación. Esta se encuentra fuera del plano de la molécula y es en la que los átomos se mueven hacia arriba y hacia abajo. Y la flexión de torsión, también fuera del plano de la molécula, en la que los átomos se mueven como si fueran o como si estuvieran retorciendo una toalla. Un ejemplo de la gráfica de espectro de infrarrojo es la que se encuentra en la parte de abajo, que explicaré. Pues, el espectro de infrarrojo es un gráfico que muestra la absorción de la radiación infrarroja por una muestra en función de la longitud de onda y el número de ondas. La longitud de onda se mide en milímetros y el número de la onda en centímetros a la -1. En el eje vertical del espectro se muestra el porcentaje de tramitancia, que es la cantidad de radiación infrarroja que se transmite a través de la muestra después que ha ocurrido la absorción de la radiación por las moléculas de la muestra. Abajo se encuentra la gráfica en el que en el eje de Y se encuentra el porcentaje de tramitancia y en el eje de X la longitud de la onda, que es medida en milímetros. A continuación, el compañero Jeremy explicará más a fondo la gráfica. Bien, a continuación podemos ver la gráfica de frecuencias de tensión en el espectro de IR. Como pueden ver en la región, ¿verdad?, de abajo, del lado derecho, la región de la huella dactilar, va desde aproximadamente de 600 a algunos 1400. Y aquí podemos ver los enlaces, pues, sencillos, enlace carbono con carbono, carbono oxígeno y carbono nitrógeno. Luego de esto, tenemos la región de los enlaces dobles, que va desde aproximadamente algunos 1600 a unos 1800. Y ya aquí entra la región de los grupos funcionales. Aproximadamente desde los 1400 en adelante, todo esto es región de los grupos funcionales. Después de eso tenemos desde los 1800 hasta los 2400 los enlaces triples, enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno. Y también tenemos entonces las tensiones superficiales, que son desde unos 2800 a 3500. Enlaces nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno y carbono-hidrógeno. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra, nos va a dar el grupo funcional, ¿verdad? Los picos van a asignar partes completas que van a accionar con las moléculas que producen lo que se le llama la secuencia de grupos. Independientemente de lo que esté unido, ¿verdad?, al grupo funcional, siempre va a absorber la tensión, que va a generar una banda con pico. Y para entrar más en detalle en esto, mi compañero Brian va a estar dando unos ejemplos de, ¿verdad?, de algunas gráficas del espectro de infrarrojo. Análisis de las gráficas. Pues primeramente podemos dividir lo que son las regiones de la huella dactilar, que son la región que se encuentra a la derecha, y la región de los grupos funcionales, que se encuentra a nuestra izquierda. La línea la pueden trazar a eso de los 1500 de frecuencia para poder hacer la división entre esas dos áreas. Luego, aproximadamente a los 3000 se encuentra el pico, o un pico que corresponde a la tensión del carbono con el hidrógeno con la hibridación sp3, marcado de color azul. Después, no muy lejos, a la izquierda podemos observar un pico característico de la tensión que forma el oxígeno
con el hidrógeno a los 3200 a 3400 de frecuencia. Esta banda identificada es importante porque nos indica la presencia de alcoholes. Después, a nuestra derecha, se encuentra otro pico de intensidad para aproximadamente los 1100 que nos indica la tensión del carbono con el oxígeno. Es decir, nos encontramos ante un alcohol. En específico, un alcohol de nombre 3,3-dimetil-2-butanol, que es un alcohol secundario. Otra gráfica a la que se le realizará el análisis es esta que están viendo a continuación, y nuevamente podemos dividir la gráfica a eso de los 1500 de frecuencia con el fin de poder diferenciar el área a nuestra derecha, que es el área de la huella dactilar, y a la izquierda la región de los grupos funcionales. Entonces, antes de los 3000 se puede encontrar una tensión que nos indica la presencia de carbono con hidrógeno de hibridación sp3. Poco a la derecha se encuentra otro pico para eso de los 1750 a los 1735 de frecuencia, que nos indica una tensión del carbono doble enlace con el oxígeno, es decir, que ahí se encuentra un carbonilo. Y por último, en la región de la huella dactilar, que a nuestra derecha, para los 1050 a los 1300, se encuentra una señal fuerte de carbono-oxígeno. Entonces podemos decir que estamos ante un éster. En específico, el éster de nombre propionato de metilo. ¿Qué podemos resumir? En resumen, la única diferencia de los ésteres con los alcoholes es la banda ancha que se forma en los alcoholes con el oxígeno y con el hidrógeno, que fue formada a la izquierda a los 3000. Entonces podemos decir que con esto concluimos. Muchas gracias por su atención.